Esto lo voy a dejar para el final, ¿tá? Lo voy a poner al principio, pero no le quiero sacar a Tania, que está en España mucho tiempo en esto. Capaz que lo dejo para el final y que se entienda mejor después de todo lo que vamos a ver. Bien. Cuando nosotros pensamos en el proceso de la comida, por supuesto que es un proceso que empieza casi desde la vida, casi no, empieza en la vida intrauterina y sigue hasta el resto de nuestra vida. Entonces es un tema extremadamente amplio y donde intervienen las miradas de muchos enfoques del conocimiento. Algo le pasa a mi audio, mamá. No te preocupes, Josefina, que ahí lo desactivé. Entonces decíamos, hay muchos enfoques desde los cuales podemos estudiar este tema de las comidas. Desde el enfoque biológico, nutricional, funcional, educativo, psicológico, y podríamos seguir extendiendo el abanico de campos desde los cuales lo estudiamos. Nosotros en concreto, para la actividad de hoy, vamos a situar el estudio en la primera infancia y en el momento en que el niño ya come por sí solo, o en algunos paradigmas lo que se dice que ya está algo habituado a la comida complementaria. O sea que ya transitó el destete y ya está comiendo, ya tiene cierta autonomía para comer. Toda la parte anterior hoy no la vamos a tratar, ¿no? Que tiene también su forma de estudiarse desde Montessori. Entonces, cuando el niño ya se introdujo en la comida complementaria, ya no es un niño que está siendo amamantado, podemos empezar a decir que el proceso de comer, tal como lo vamos a estudiar en lo funcional de los centros educativos, es un proceso que puede contribuir, de acuerdo a cómo esté hecho, a la autonomía del niño. Y digo de acuerdo a cómo está hecho porque también podemos tener casos donde niños, aún teniendo 4 y 5 años, son alimentados en la boca por un adulto. Eso depende a veces mucho de los criterios de las familias y de lo que entendemos por ayudar a otro, o de lo que entendemos por querer a otro, que a veces se solapa con prácticas que lejos de ayudar y de acompañar, distorsionan completamente los procesos, ¿no? Y es un proceso psíquico y biológico. Psíquico porque tiene que ver con cómo ese niño va a empezar a entenderse con respecto al entorno, porque ahora vamos a ver que determinada organización del proceso de la comida, acompañada de determinada infraestructura y de determinada organización en esa arquitectura en la que está el niño, del centro educativo y de las casas también, y acompaña el proceso de entenderse a sí mismo como un individuo separado del resto, separado de lo que fue en su historia de vida la madre, ¿no? Al que se sentía ligado y una unidad porque tenía esa conexión del pecho materno que facilitaba esa concepción como unidad y como una cosa sola. Y es biológico porque, bueno, tiene todo un desarrollo fisiológico, todo un desarrollo hormonal y de funcionamiento y de los aparatos que se empieza a dar. Recuerden que, por ejemplo, el sistema digestivo continúa su desarrollo hasta aproximadamente los 2 años, el año y medio, o sea, continúa fuera del vientre materno. Lo mismo que la dentición, la
fortaleza de la musculatura de la boca para la mordida. Un proceso que va mucho más allá del nacimiento. ¿Hasta acá hay alguna duda? No. No. Bien claro todo. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que pensar cuando estamos en un espacio físico es que tenemos qué mobiliario vamos a poner para facilitar este camino hacia la autonomía de la comida. Y en ese sentido, lo primero que vamos a hablar son las mesas y las sillas que se usan dentro de la pedagogía Montessori para facilitar justamente eso, ¿no? Y yo les puse acá algunas. Esperen que cuando hago esto así es porque estoy admitiendo a las personas. La mesa y la silla, por ejemplo, son dos elementos muy sencillos, pero que al niño le dan una organización en el espacio de sí mismo comunidad y de sí mismo perteneciente a un todo. ¿Por qué? Porque él se sienta y aunque haya un adulto que lo acompañe y que lo ayude, acompañar en el sentido también de ayudar, ya tiene otra distancia con él. Ya no está sentado en la falda y el cuerpo del adulto es su silla, su mobiliario, por decirlo de alguna manera metafórica, sino que él tiene su propio mobiliario que marca una distancia con respecto a los demás y que a su vez le delimita en el espacio, porque él está ocupando un volumen que tiene solamente su silla y un volumen que tiene la mesa y es ese volumen y nada más. ¿Esto se entiende? Y él a su vez tiene determinado control sobre su mesa y determinado control de lo que allí hay y de lo que allí ocurre. Entonces, ese es el proceso psicológico que los elementos del entorno le van dando como información para él entenderse como sujeto. Después tenemos sillas como estas, que son las que hoy nos ha acompañado Belén con su emprendimiento. No sé si ya está en la sala Belén, no la vi, pero ella, por ejemplo, es uno de los tantos emprendimientos que hay en el país que diseñan este tipo de mobiliarios que siguen las pautas Montessori en el sentido de las pautas de preservar la autonomía, la independencia. Pero es un mobiliario que lo elegimos en particular para este taller porque está hecho con este sistema de encastre. Entonces se vuelve de alguna manera más seguro y también más sencillo para manipular y para manejar. Estas son las famosísimas sillas cubo, ¿no? Que se usan primero como la ven acá, con la parte más larga como respaldo y conteniendo los costados. Así se usa cuando el bebé más o menos empieza a sentarse y está en edad para empezar con la comida complementaria. Acá en este paréntesis de empezar en edad para empezar con la comida complementaria, dejo el espectro de cuando las familias y la cultura en la que está el niño entienden que llegó ese momento. Si ven, es una silla donde el niño se puede sentar, puede apoyar completamente su espalda y a su vez, como todavía no tiene la postura vertical 100% entrenada, lo contiene hacia los costados si tuviera algún bamboleo. Esos desequilibrios que a veces tienen cuando van a agarrar algo, pero claro, pierden la estabilidad porque ese motor grueso es el que están entrenando. Cuando ya adquirió ese entrenamiento de poder mover las manos, mover el tronco y no perder el equilibrio izquierda-derecha, puede darse vuelta a la sillita y usarse al revés, ¿no? Con estas partes más bajas como respaldo y casi que no conteniendo
los laterales. Y a su vez se levanta el asiento, ya por el propio diseño que tiene la silla, se levanta el asiento porque las piernas del niño también son un poquito más largas. Entonces, este tipo de mobiliarios acompañan la ergonomía del cuerpo y el desarrollo que va teniendo ese cuerpo. Bueno, el uso de las mesas y las sillas también acompaña la autonomía, por esto que dijimos, ¿no? Si ahora en lo que vamos a ver más adelante, de cómo el niño se sirve su propio alimento y se ordena lo que va a comer y cómo lo va a comer y qué utensilios usa, la autonomía estaría también en que él sobre el espacio de la mesa va a colocar lo que necesita. Y son sus decisiones de alguna manera, ¿no? Porque él fue al estante a buscar lo que precisaba para ese momento. O sacó de su mochila lo que precisaba para ese momento y lo puso ahí arriba. Bueno, una recomendación que se sigue para saber qué sillas se utilizan de acuerdo con las edades es tomar en cuenta las propias medidas de los niños, ¿no? La medida que va de la rodilla hacia el tobillo y la medida que va de la rodilla a la cadera, ¿no? Esas medidas son claves para determinar qué sillas pongo según los niveles. ¿Por qué? Porque una premisa fundamental que está en ese sonido que escuchan es un taller que tenemos en la esquina que prepara este tipo de motores. Convivimos con ese sonido. No sé si lo llegan a escuchar, puede llegar a ser bastante molesto. Les decía que una premisa que hay en Montessori es que las sillas que se utilicen deben ser sillas que permitan que los niños apoyen la planta de sus pies en el piso, no que tengan los pies colgando. Eso es un factor de distracción y es algo que no permite tampoco la ubicación ergonómica del cuerpo, ¿no? Algo que el niño necesita entrenar en esta etapa previa a los 3 años. Otra premisa que hay es que la mesa sea una mesa tal que el plano de la mesa apoye en la barriga del niño, ¿no? Esos son como los dos factores que tienen que cumplir mesa y silla para favorecer la concentración y el entrenamiento de las posturas necesarias para estar sentado, poder concentrarme en lo que tengo que hacer sentado y mover las manos y los brazos sin desestabilizar. Y bueno, y la tercera premisa que aparece en la bibliografía que ustedes recorran sobre este tema, tanto en Montessori como en Grazia Honegger, que fue una de sus amigas y guías que la acompañó hasta sus últimos días, y otros guías Montessori que también han escrito sobre este tema, siempre se repiten estas tres premisas que debe cumplir el ambiente para cuando los niños comen, ¿no? Con las mesas y las sillas. El evitar que la mesa y las sillas estén pegadas, o sea, que se puedan mover independientemente una de otra. Que eso creo que podría atreverme a decir que casi que en la mayoría del sistema educativo, por lo menos de Uruguay, está cada vez más en desuso esto de que esté pegado. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, no, está bien. Bien. Las mesas entonces, estas son las mesas que acompañan a las sillas cubo, ¿no? Permite que toquen en la pancita de los niños y las piernas queden dentro sin que nada las entorpezca. Y este capítulo, digamos, de las mesas y las sillas, por supuesto que lo estamos viendo ahora en el contexto de la alimentación, pero se aplica a todo trabajo que requiera mesa y silla, siempre. Muy bien, bueno.
Y acá yo les puse como 4 pautas que uno puede tomar en cuenta para ver cómo puede acompañar el entorno en el que estamos el momento en que vamos a comer en la escuela, ¿no? Que serían básicamente las meriendas y los centros educativos que tienen, además de las meriendas, los momentos de almuerzo. Algo que en Montessori siempre se trata de cuidar es que el silencio sea el sonido que predomina en el ambiente. Y cuando decimos silencio no es la ausencia absoluta de sonido, sino que es que haya ruido de ambiente en volumen bajo, ¿no? No es que ponga una música de fondo, un sonido de fondo, o cualquier otra cortina musical de fondo que neutralice todo lo que está pasando o que permita el silencio porque atendemos eso que estamos escuchando, sino que estar en silencio y estar concentrado en lo que se está haciendo. Entonces se va a escuchar. Carolina, ahora termino esta idea y ya te doy la palabra. Entonces estar concentrados y escuchando el sonido de los platos, de los cubiertos, del agua que se va a verter en el vaso. Todos estos sonidos que yo estoy nombrando ahora son los sonidos que funcionan como control de error y como concentración en las presentaciones Montessori que tienen que ver con vida práctica, que es el entrenamiento que se hace para justamente tener aceitadas las funciones que se necesitan para comer, por ejemplo. Cortar, poder llevarme un vaso a la boca, no derramar cuando me sirvo. Entonces, cuando uno hace el álbum de cada presentación de los materiales de vida práctica, el control de error y el foco de atención que el niño tiene es justamente estos sonidos, ¿no? El sonido del agua cuando se está vertiendo, el sonido de los diferentes materiales en un trasvase. Entonces, esto que se atiende tan en detalle cuando hacemos los álbumes es algo que a veces después lo perdemos porque le quitamos importancia a que sean los sonidos que se escuchan. Carolina, decime. Bien. Mi consulta tenía... Bien, está el parlante puesto, perdón. Mi consulta tiene que ver con, por ejemplo, yo en el espacio no tengo unas estantes donde están los utensilios, ¿no? Entonces yo para el momento del almuerzo lo que hago es, sí tengo lugares en la cocina donde están, entonces ellos como que van y buscan su mantel, buscan su plato, van a buscar su comida, van a hacer ese tipo de cosas que sería más o menos lo mismo. Sí, yo ahora voy a poner unos ejemplos de cómo, sí, ahora voy a poner unos ejemplos puntuales, sí, de cómo favorecer eso. Pero Ahí está, gracias. eso tiene muchas opciones porque depende mucho del contexto no solo de la infraestructura que tengamos, sino también del contexto cultural y del contexto económico también. Entonces, ahí cuando los contextos se vuelven variables que determinan un poco qué puedo hacer y qué no, cuál es el alcance de lo que puedo aplicar y no, tengo que tener ciertos criterios generales del método, ¿no? Teóricos, no opiniones. Tengo que tener ciertos criterios sacados del método, que por lo tanto tienen su fundamento, que yo tengo que ver cómo adapto mi entorno a eso, para que se cumplan esos criterios. ¿Se entiende? Entonces ahora vamos a ver diferentes posibilidades. Pero el momento de la comida es un momento que está bueno favorecer que sea en silencio y que la concentración de cada niño esté puesta en estos sonidos, esté puesta en la textura de lo que están comiendo, en el sabor de lo que están comiendo, en la temperatura de lo que están comiendo, en las cantidades, porque a veces
claro, como están entrenando el comer solos, pueden ponerse mucho, pueden ponerse poco. La concentración en el control de error, cuándo derramé, cuándo se me cayó, cuándo no, ¿no? Y eso también uno lo puede entrenar en determinadas actividades de vida práctica que el niño tiene en el ambiente para hacer durante el día y que pone el foco en este tipo de cosas. Ahora vamos a ver unos ejemplos y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Estas ideas que en este momento estoy diciendo son las ideas generales en las que yo me tengo que apoyar para pulir y enriquecer el entorno en el que estoy, sin importar la situación que tenga delante. Lo segundo sería favorecer que haya poca información visual en el momento de la comida. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si es el lugar el que va a ofrecer la cuchara, el tenedor, el plato, los utensilios para comer, bueno, que respeten lo que en Montessori se estila, que es el código de color. O sea, que ese material que va a cumplir la función de acompañar en la comida tenga un color determinado. Y no que sea 2 platos de cada tipo y todos diferentes, y los vasos igual y los cubiertos también, ¿no? Sino que tengan todos el mismo color. Que las servilletas sean todas iguales. Y de poco estímulo visual. Por supuesto que siempre puedo apuntar a que se vea lindo y estéticamente atractivo, pero tratar de unificar la cantidad de estímulos visuales que le ofrezco en estos elementos. Porque el estímulo tiene que estar en el alimento para el niño, y no en todo esto otro. Después favorecer que usen utensilios. ¿Cómo? Bueno, promover meriendas que necesiten usar cuchillos, tenedores, cucharas, ¿no? Claro, acá tenemos que repensar muchas cosas, ¿no? Acá tendríamos que repensar cuánto tiempo es necesario darle a un niño para que coma. La media hora que sería sacar su comida, tragarla y guardar todo, en los tiempos de un niño, o un periodo de tiempo más extenso, donde incluyo en esto de sacar de la mochila, tragar y volver a guardar, funciones de entrenamiento de motor grueso, motor fino, de orden, de organización, de secuenciación, de cooperación con los demás, de cooperación con el ambiente, porque lo tiene que mantener limpio después. Si integro todo eso, claro, el recreo, el momento de la comida, tiene que cambiar sus tiempos también, ¿no? Y entonces ahí hay un repensar fundamental, ¿verdad? Si además involucro que el niño ponga la mesa, levante la mesa, lave sus cosas, bueno, ahí el tiempo es mucho más extenso, y tal vez hay cosas que las tengo relacionadas con entrenamientos de la mano, de la musculatura, de coordinación que hace dibujando, o trabajando con plastilina un rato, que pueden sustituirse por este tipo de actividades en el momento de la comida, y entonces también justifica extender el horario. Porque si dejo media hora porque después tenemos que dibujar y pintar, ¿me entienden lo que quiero decir? Si el objetivo de las actividades lo cumplen actividades que yo pongo en el momento de la comida y la preparación de eso, que en definitiva es un ritual cultural, no solo una necesidad básica biológica, no lo veo como que estoy perdiendo el tiempo para comer, sino que lo veo como que estoy trabajando, y de repente sustituí hoy hacer 3 dibujos por hacer uno, y los objetivos que tenían los otros 2 dibujos quedaron en, no sé, lavar el plato y poner la mesa. ¿Se entiende a lo que voy? Y después la comida tiene, trabajado de esta manera, una secuencia clara para mí. Primero la presento, y que esa secuencia es
la base fundamental del pensamiento racional, ¿no? La secuenciación lógica de los actos, que se traduce después lo mismo en una seriación matemática, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tengo al niño que primero va a tener que limpiar, ordenar y sacar todo lo que haya que no interviene en el momento de la comida para dejar las mesas libres. Después va a tener que ir a buscar las cosas que necesita para comer, ordenarlas, prepararse la comida, porque acá de repente en vez de pedir que traigan, por ejemplo, la fruta cortada o el sándwich armado, entraría la actividad de hacerlo en clase. Después limpiar, que lo que hicimos, que implicaría no solo lavar la loza y los utensilios que se usaron, sino también tirar las cáscaras, clasificar. Ahí hay como toda otra unidad temática que se puede involucrar en la clasificación de los alimentos. Volver a ordenar y limpiar el ambiente para que quede para otros trabajos. Esa secuencia es una secuencia que más o menos tengo que hacer para casi cualquier cosa que haga en la vida, ¿no? Si quiero ponerme a trabajar en algo en la computadora, tengo que primero despejar la mesa, sacarme distractores, abrir la computadora, trabajar, desordenar. Esa secuencia es una secuencia que la hacemos con todas las cuestiones de nuestra vida cotidiana y práctica. Es 100% funcional. ¿Hasta acá hay alguna duda? Este es el orden que decíamos ahora. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a empezar a verlo con ejemplos concretos, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Podría en el ambiente tener, bueno, una posibilidad es la que dijo Carolina recién, ¿no? Tengo un espacio donde tengo las mesas donde ellos trabajan o el lugar de trabajo, y aparte tengo una cocina. Entonces, si estoy en esa situación, bueno, en la cocina bajo las cosas a la altura de los niños para que la agarren. Entonces, por ejemplo, puedo tener muebles como estos, que son estanterías sencillísimas, donde es muy fácil ver qué hay y agarrarlo y están a la altura del niño, o dejo los estantes del mueble que ya tiene mi cocina, todos los estantes bajos los dejo para él, y los altos los dejo para los materiales necesarios en la cocina para los adultos y para el desarrollo de otras actividades vinculadas con el centro educativo. ¿Se entiende? Entonces puedo tener acá platos, por supuesto que en Montessori siempre vamos a tener elementos con materiales rompibles. Entonces voy a tener platos que se rompan, vasos que se rompan, jarras que se rompan, porque justamente la rotura implica el control de error y un aprendizaje, ¿no? Lo tengo que manejar de determinada manera, que la guía me va a mostrar, pero si no lo hago así tengo una consecuencia, se rompió. Y esa es la única consecuencia necesaria, no el rezongo, ni el ponerlo lejos, ni nada, eso. Y después me hago responsable de esa consecuencia. Tengo que agarrar la escoba y limpiar. Y con ayuda, porque todavía no lo sé hacer. No sé limpiar este tipo de cosas como para que no lastimen a otros compañeros. Entonces la doble responsabilidad, ¿no? Lo que hice, lo tengo que limpiar porque lastima a otros y porque ensució el ambiente, ¿no? Ese tipo de responsabilidad es un camino hacia la autonomía también, ¿no? Si no tengo posibilidad de poner nada a nivel de los niños, tengo estas escaleras que sirven también para que los niños lleguen. Ahí tienen esta dificultad agregada, pero bueno, también es parte de la adaptación que los seres humanos hemos hecho a lo largo de toda nuestra evolución en los entornos que nos tocó desarrollarnos. Si no tengo este tipo de sillas y tengo que usar las sillitas de la escuela mismo, tengo que tener siempre la precaución de que el respaldo de la silla se ponga contra el mueble. O sea,
que no quede en la espalda del niño, porque he visto eso, ¿no? Que le ponen la silla para que se suba y el respaldo de la silla queda en la espalda del niño. Entonces, cuando el niño hace esto para bajarse, se encuentra con un respaldo con el que tropieza y cae, ¿no? Esa es una precaución a tener en cuenta cuando uso una sillita. Entonces, en estos estantes puedo tener un canasto donde tengo cucharas, un canasto donde tengo tenedores, un canasto donde tengo cuchillos. Cuchillos, tengo muchas opciones. Puedo tener, por ejemplo, estas espátulas, ¿ven? Que si bien no tienen filo, cortan. Algo como un pan de miga o como una banana, incluso manzanas, cortan igual, pero no cortan en absoluto la mano ni la pierna, ¿no? Estas espátulas. Además son espátulas que las agarre de cualquier lado que las agarre cuando recién está empezando, se relacionan de la misma manera con la mano, porque no tienen un sentido de agarre como un cuchillo, y cortan igual, ellos cumplen igual con esa función. Y si no tengo este tipo de cuchillos, que son cuchillos de postre, que tienen muy corto el tramo de sierra, ¿ven? Que tiene solo este espacio, y la punta redondeada, y es pequeña, como para que él tome, ¿no? Porque este agarre es un entrenamiento también que tenemos nosotros, los Homo sapiens sapiens, ¿no? Somos los únicos que tuvimos este agarre de todos los dedos contra la mano, hacia el pulgar, y es fundamental en la destreza para hacer cualquier cosa que queramos hacer en nuestro entorno. Entonces puedo tener cestos y estos cuchillos. Si tengo niños muy pequeños, bueno, voy por estas espátulas. No el de plástico, voy por la espátula de metal, mejor, si puedo. Después puedo tener, en el estante también, puedo tener platos apilados, pero capaz que no apilo 10 platos. Apilo de a 3, y bueno, en ese momento un asistente o alguien está y los va reponiendo. Lo que quiero decir es que pueden haber 3, como para que el niño, si se siente tentado a llevarlos todos, porque está aprendiendo, ¿no? Puede llevar 3 platos chicos sin que le pase nada, pero ya si tengo todos los platos que necesito en el ambiente para todos, puede ser un desastre eso. Y una vez que se terminaron los 3 y siguen viniendo otros niños que necesitan un plato, un adulto va reponiendo ahí lo que falta. Igual que pasa cuando voy a un hotel, que se terminó y vienen a reponer en el lugar donde uno se agarra las cosas. Exactamente igual, en ese sentido. Y después, otra cosa que puedo tener ahí son, por ejemplo, déjenme buscarla. ¿Dónde está? Son estas bandejas, lo buscaba y estaba a continuación. Este tipo de bandejas, sí, que podría trabajar de varias maneras. Podría trabajar que se vayan a buscar una cosa de a uno y lo lleven a su mesa, ¿no? Y entonces ahí estoy trabajando la necesidad de movimiento, la coordinación motora gruesa, estoy trabajando también la organización de ellos en el espacio, porque al ir y venir van a tener que ver de no pecharse, de no dejar cosas en el medio para que otro tropiece, ¿no? Todo lo que es la colaboración con los demás. O puedo tener este tipo de bandejas donde cada uno se pone dentro de ella lo que va a necesitar, que está expuesto en los estantes. Capaz que esto podría ser también el paso siguiente para los más grandes, que ya saben lo que van a precisar, lo ponen todo junto y lo llevan. Una precaución cuando elijo una bandeja o cuando la hago es, si la quiero hacer como a veces se pregunta, ¿no? ¿Con cajas de zapatos? Sí, pero le refuerzo el piso que no se desfonde. Y lo tengo que dejar lo suficientemente alto porque el niño va a tender a inclinarlo hacia adelante para trasladarlo y se le va a caer absolutamente todo.
Entonces tiene que tener un mínimo de 5 o 6 centímetros, cosa que si el niño hace esto, ¿no? Hacia adelante, los objetos se van a desplazar hacia adelante, pero se van a frenar. Y en el momento que él ve que frena, le funciona de control de error y levanta, ¿no? Bien. Y otra cosa que puedo tener en el estante son este tipo de mantelerías, que son extremadamente usadas en Montessori, ¿no? Puedo hacerla de tela, puede ser así. Nosotros estamos haciendo unos así como estos de madera lavable, pero no lo, por supuesto que tratándose de mí, no lo tengo a tiempo para mostrárselo hoy. Esto es un individual que pueden hacerlo muy sencillo, ¿no? Pero sí que ubica al niño dónde pone sus cosas, ¿no? Dónde pone el tenedor, dónde pone la cuchara, dónde pone el cubierto, dónde va el vaso, dónde va el plato. Acá tienen otros ejemplos. Entonces, este es en papel, por ejemplo, este blanco, ¿no? Entonces, claro, cuando él va trayendo las cosas, así las traiga de a una, o así las traiga en una bandeja, puede ubicarlas sin que nadie tenga que venir a decirle dónde. Y tiene control de error en el propio mantel. Esta, por ejemplo, está hecha así, pegándole cosas que pueden hacerla perfectamente. Este tipo de materiales entiendo yo que tiene que ver con un contexto donde, bueno, comer de esta manera, poniendo la mesa de una forma elegante y todo. Fabiana, ahora te doy la palabra. Tenía como toda una tradición que se fue perdiendo, pero también si lo pensamos concreto en el niño en la escuela y en la casa, siempre tiende a ponerse el vaso adelante de todo lo demás. Entonces, cuando va a agarrar todo lo demás, que es lo que más usa mientras come, vuelca el vaso, ¿no? También permite lograr a qué distancia van a estar las cosas de él, porque teóricamente, si uno estudia gastronomía, la distancia entre el mantel y la ubicación del plato y los cubiertos es de 3 centímetros. Eso es teórico. Entonces ya tiene él una distancia, bueno, como para no mancharse la ropa, que es esa tendencia a inclinarse hacia adelante que tienen, los brazos, ¿no? Porque los antebrazos, que es lo que queda en definitiva apoyado cuando uno sabe comer, tienen esos centímetros de distancia. Va entrenando todo esto. Fabiana, voy a apagar un momento bueno, voy a hacer voy a ir a buscar una cosita que me olvidé para mostrarles, pero decime, Fabiana. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo estoy mirando las imágenes y tú estás mostrando todo solo en un solo color, a cuadrillé y con florcita, ¿no se puede usar? Mira, ¿O es aconsejable solo un color? se puede usar lo que tengan, pero lo importante sería que siguiera un criterio. Por ejemplo, que si la vajilla... por ejemplo, acá sí. hay mucho floreado, ¿no? En esta imagen a la derecha. Bueno, no importa si nos gusta o no nos gusta. Ese floreado podría ser floreado, rayado, cuadriculado, lo que fuera, todo ¿no? tiene que tener, entonces todo tiene que tener una secuencia. Pero vieron, claro, vieron que acá, ustedes miran lo que está floreado son solo el plato y la servilleta. El borde, ¿no? Y el borde, el plato. Claro, el plato, ahí está, el plato y la servilleta. Esas dos cosas. Y a su vez hacen juego entre ellos. Entonces yo puedo sí tener un código estético. ¿Vieron este otro blanco? La taza con el marco de la cuchara. Está. Pero tienen color loco y hacen juego, ¿no? Entonces cumplen un principio estético, al mismo tiempo no sobrecarga, mantiene una pátina de colores, da como un... Y está todo secuenciado, vendría a ser. Sí. Es toda una secuencia en colores. Está todo secuenciado. ¿No? Entonces ellos cuando... Ahí está. Pónganse que tienen
Como tú dijiste, por lo general nosotros tendemos a no dejarles usar a los niños pequeños los vasos de vidrio, Claro, ¿no? Y las tazas de loza. Y por lo anteriormente que tú estás diciendo, sí es importante que ellos los usen para, para aprovechar toda esa instancia de usar por qué se rompió y de enseñarles a cómo, de corregirlos con el error, de cómo agarrar bien el vaso, el plato, todo eso. Entonces me parece que está genial. Por eso pregunté esto que me quedó ahí en duda. es que si se rompe, Ujú, este, ujú, no solo tengo la pérdida del objeto y todo lo que implica claro, reponerlo, claro, sino que también tengo que otro se quedó sin eso cuando lo vaya a usar, que otro, claro. todos tenemos que tener ahora cuidado hasta que Estoy llegue a la trabajando el valor del objeto, ¿verdad? sí, Estoy enseñando el valor del objeto. Ahí está. del objeto, pero no porque el objeto valga en sí mismo, sino Claro. por todo La el función que trabajo, cumple ese objeto que estoy utilizando. Ahí está, todo el perfecto. trabajo asociado que tiene el objeto. Limpiar, Ujú, cuidarme de no lastimarme, ir a buscar claro. otro, ¿no? Es todo ese trabajo el que intento evitar. Entonces, claro, la presentación de cómo lo agarro y el cuidado cobra una dimensión de significado bien diferente cuando sé que tengo estas consecuencias. Y no Ujú, es el grito del adulto y nada más, claro, o el sí, enojo, sí, 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 que, no, que claro. se vuelve muy relativo, porque bueno, Sí, todo. porque podemos, Los utensilios son, claro, se puede romper todo. porque Tenemos no que es, enseñarle eso. no es No hay lo mismo, nada que. no es lo mismo Ujú, enseñarle a un niño, no hagas esto porque yo me enojo, que entonces en claro, lugar de autonomía lo estoy entrenando en el sometimiento, porque después claro, cuántas más cosas va a hacer porque alguien no se enoja. ¿A qué estamos claro, dispuestos a que llegue a hacer para que otro no se enoje? Que claro. decirle, bueno, mira, rompiste esto, ahora no sé, vas a tener que Ujú, construir uno igual con tu mamá y con tu papá, o con tus ujú, mamás o con tus papás o con la familia que tengas, van a tener que traer uno igual con estas características y vamos a limpiarlo además. Y ya vamos a avisar a los amigos que no se acerquen porque esto se rompe. Es bien diferente, ahí me hago cargo y asumo las consecuencias y conozco las consecuencias. Y de adulto, bueno, lo podemos extender a cualquier otra cosa, ¿no? Que no es claro. contentar al otro. Porque después, Ay, ahora son niños y nosotros adultos, pero un día van a ser adultos entre adultos. claro. Adultos contentando a otros adultos. Adultos Ujú, evitando que otros adultos se enojen. Y ahí es un poco complicada la vida. Así. ujú. Bueno, Ahí está. Gracias. no, Fabiana, gracias a vos. Ivonne, dime, Hola Adriana, buenas ¿cómo tardes. estás? Una consulta. Sí, Cuando tú decís que los niños vayan a buscar el material sí. para afrontar la mesa, ¿desde qué edad? Porque yo, por ejemplo, trabajo con bebés, o sea, menor de 1 año y de 1 año y 2 años. O sea, los de 2 años los puedo mandar y los de 1 también. Si el niño tiene ya la verticalidad lograda y se mueve, puedo primero pedirle que me acompañe. Por ejemplo, cuando tiene 1 año, que me acompañe. Entonces lo hago trabajar, caminar y la estabilidad. Cuando logró caminar estable, ¿no? Que uno no lo ve que da un paso y parece que se fuera a ir hacia adelante, ¿no? Cuando uno ve que ya camina estable, le puedo pedir que traslade algo. Claro, no le voy a poder pedir que traslade, por ejemplo, un plato o un vaso. Pero, por ejemplo, una espátula como esta, sí, una servilleta también, porque es algo que ellos de repente, si se olvidan cómo llevarla sería llevarla contra ellos para no tirar nada alrededor. Eh, miren, voy a dejar de compartir para mostrar. Llevarla así, ¿no? No acá arriba, sino a la altura del ombligo, pero como no estoy parada, llevarla así contra ellos y con los brazos bajos. Yo me llevo por delante todo. Como no, puedo pedirles que lo hagan con una espátula así, que aunque la agarren de acá no se van a cortar, en todo caso les va a empezar a doler y entonces controlan ellos que la mano
según la fuerza que haga tiene unas consecuencias. Una servilleta, esos manteles, si tengo de tela o de papel, ese tipo de cosas. Y a medida que va logrando eso, le voy agregando un tenedor, donde ya ahora la atención no está en llevarlo, sino en no lastimar, no lastimarme. Un plato pequeño, ya sobre el 1 año y medio. Si está entrenado, lo puede hacer el niño. Si está entrenado, quiere decir, si se lo permito hacer desde el año, acompañándolo en el proceso. Pero si de golpe a los 2 años le pido que lleve un vaso, capaz que lo rompe como lo rompería un niño de 1 año y se corta y se lastima todo y lastima a todo el mundo. Depende del acompañamiento y la secuencia que yo maneje. ¿Se entiende, Ivonne? No sé si logré aclarar algo. No, sí. No, porque, o sea, con los de nivel 3 y para arriba, yo sé que eso se puede hacer, pero no sabía qué tan chiquito lo podía hacer, nada más que eso. Ahora, si nos da el tiempo, les voy a mostrar un video y van a ver bien chiquitos haciéndolo. Gracias. Leticia, no, a vos, Leticia, estabas con la mano levantada y después estaba Mónica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, estaba escuchando bien. Yo por una vez que seguimos la metodología Montessori y quería contarles que también en salas de 1 año, y tenemos niños ya con 1 año y medio ahora, que toman en vasos de vidrio y en la mesita, cuando nos sentamos, le damos una jarrita pequeña, al tamaño de su mano, con un poquito de agua, y se tiran el agua y le toman. Cosas que de repente yo con mi hijo que tiene ahora 6 años, cuando tenía 1 año no pensaría en hacerlo, y ahora veo cómo logran con 1 año muchas cosas que si le permitimos, lo logran. O sea, eso no es como adulto que no lo deja porque piensa que no lo van a lograr. Y cada vez quería compartir. Aquí se toman un vaso de vidrio con 1 año en mi país. Esa es la clave, ¿no? Lo que nos mata, por decirlo de una forma muy burda, no es a veces lo económico, como siempre pensamos, que eso no es un factor a desatender, pero lo que nos mata primero que nada son nuestros pensamientos limitantes. Y después viene el capítulo de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ¿no? Pero primero es las ideas que yo tengo como verdades sin darme cuenta. En Uruguay, lo digo porque no sé si Tania todavía está en la sala y no es de acá, pero en Uruguay tenemos tenemos enquistadas algunas formas de entender la realidad que están en nuestro imaginario social y que son terriblemente perjudiciales, como la de siempre se hizo así, ¿por qué cambiar si siempre lo hicimos así? Si esto no molesta, ¿por qué repensarlo? ¿No? Tenemos como una lentitud que es muy beneficiosa en muchas cosas y es sumamente perjudicial a la hora del movimiento que el pensamiento crítico puede generar, ¿no? Entonces nos acostumbramos a sobrevivir con lo que tenemos y eso no está bien. Pero claro, nos acostumbramos a sobrevivir en términos económicos, políticos, legislativos, todo lo que tiene que ver con lo grande que sí vemos y nos toca, y no nos damos cuenta que nos acostumbramos a sobrevivir incluso en estas cosas mínimas que determinan nuestro día a día. Y seguir teniendo generaciones que hacen lo mismo que hicimos nosotros de adultos. Igual creo, perdón. Sí, Laura. Que igual creo que eso va mucho en formación de formadores, ¿no? Sí. Se sigue como, hay como una repetición de lo mismo, y vos llegás a los CAIF y nada puede ser de vidrio, todo tiene que ser de plástico, y no es una cuestión económica, es una cuestión de que el adulto o pase menos trabajo, o que el vidrio está visto como... es como decís vos, los tenemos como metido adentro de que, bueno, estamos de que no se puede. Totalmente enquistados en el Uruguay. Sí. Enquistados con cuestiones que alguien dice algo y de repente lo dijo fulanito de tal. Y nos hemos acostumbrado a escuchar cosas sin argumento, sin
solidez teórica de fondo, de quien sea, del experto que hable donde hable. Nos hemos acostumbrado que, bueno, si habló y es ministro, ya la palabra ministro le da validez a lo que dice. Y nos hemos acostumbrado al intercambio sin conocimiento de base, sin investigación de base. Y eso, claro, nos daña, porque el cerebro del ser humano, por lo menos de esta especie que se cree que toda la humanidad somos Homo sapiens sapiens, en este momento coexistiendo, que no hay otro tipo de homínidos coexistiendo entre nosotros, el cerebro del Homo sapiens sapiens está diseñado para aprender permanentemente, porque como especie, si no aprende permanentemente, no sobrevive porque no es capaz de adaptarse. Y esta forma de manejarnos socialmente va totalmente en contra de nuestra naturaleza animal. Nos hemos acostumbrado a dejar de aprender, porque lo dijo fulano, es así, bueno, sí, nos pusimos un techo muy bajo y no nos atrevemos a levantarlo. Pero capaz que si yo tengo un lugar que funciona así y voy y digo, hagamos una prueba, hagamos un registro con una prueba. ¿Qué objetivos queremos lograr con esta prueba? Bueno, tener niños así, 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 ¿no? Lograr este tipo de convivencia, una convivencia así, 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 así. Lograr que los ambientes llegar a fin de año con el material cuidado así, 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 así. Bueno, hagamos esto. Probémoslo. A ver, en 2 meses de prueba, ¿qué resultados tenemos? ¿No? ¿En qué marco teórico apoyo lo que yo estoy haciendo? Y cualquiera puede venir a decirme que no, pero sostenido en qué argumentos. No me vale el argumento de soy la maestra, yo soy el director. ¿En qué argumentos teóricos refutás mi argumento teórico? Porque este en definitiva es un plano de conocimientos que no están ni bien ni mal. O sea, es un plano de conocimiento. Cuando es un plano de conocimiento, le quiero decir que el ser humano ha desarrollado el conocimiento como instrumento de intercambio de pensamiento. Entonces, claro, es complicado, pero creo que hay que proponer así metodológicamente los cambios, ¿no? Con solidez teórica. Me podrán decir que no todo el año, pero en algún momento les va a dar vergüenza decirme que no, más que no, ¿no? Sin argumentación ninguna lo que estoy diciendo. Mónica, dime. Estás con la mano levantada hace rato. Bueno, seguimos y Mónica ahora, cuando tenga la duda, me pregunta. Bien, entonces, ¿hola? Sí, Mónica. No había aprendido, perdón. Que no puedo retirar la mano. Tengo como trabada el celular. Ahí la bajé, dime. Sí, yo transformé mi sala hace 4 años y veníamos de tener materiales de acero inoxidable, platos, vasos, y era algo bastante feo en la sala porque cuando se calienta el acero inoxidable del plato y ellos van a poner la cuchara, gira el plato. Entonces era como bastante incómodo para ellos. Yo pedí al CAIF si se me podía comprar losa, primero fue un no rotundo, lo cual yo empecé a llevarme jarritas para la leche, palitas para que unten, y eso lo compraba yo. Una vez que demostré que había cosas que se podían hacer, bueno, el CAIF me compró los vasitos de vidrio, la losa blanca, solo para mi sala, y funcionó bárbaro, pero me dijeron que me tenía que hacer cargo, ¿no? Una vez que comenzaron a almorzar y empezaron a ponerse en la mesa solo, lo que ellos podían llevar un plato que era de verdad para ellos, un vaso que era de vidrio, era con tanto cuidado que hasta el día de hoy van 4 años y los vasos se rompen en la cocina lavando. En la sala no hemos tenido ningún accidente con ningún vaso, porque ellos lo usan súper, súper bien. Y lo de la losa blanca, en realidad
yo prefiero no tener estampados ni nada por el estilo, porque me parece que el momento del almuerzo, lo primordial es lo que se sirve en ese plato y que se vea los colores y que no distraiga, vamos a decir, en el momento del vasito o aquel mantel que tenía florcitas o dibujitos. Me parece que estando así se destaca lo que es el alimento que vamos a ingerir. Sí, totalmente de acuerdo, y además cuando uno le da así se vuelve real. Cuando le pide a los padres que lleven algo, ¿qué tenés? Yo qué sé, el plato de Spider-Man, el vasito de Hulk, todo lo que está de moda, que miran, porque además un adulto en algún momento los introdujo a eso, porque no sabían ellos en el mundo que existía nada de lo que hay en el mundo, y empieza también esa competencia dentro de los códigos que estos personajes nuclean en la literatura a la que pertenecen, ¿no? La literatura de cuentos de hadas o la literatura de superhéroes. Entonces todo eso está bien, no es que está mal, no estoy diciendo no, que no exista. El problema es cuando esa es la única opción que tiene alguien, ¿entienden? El problema es cuando yo puedo ponerme una remera, no sé, de superhéroes todos los días. Pero una cosa es cuando lo hago porque tuve la libertad de elegir hacerlo, y tengo argumentos para hacerlo, por qué lo hago, que no tengo por qué compartir con nadie, pero tengo argumentos. Y otra cosa es cuando lo hago porque siempre me compraron esos buzos, y bueno, y ahora sigo haciendo lo mismo. O porque cuando la persona no tiene pensamiento crítico con el que elige lo que elige. No hay elecciones buenas y malas. Hay elecciones con pensamiento crítico y hay otras que, bueno, ocurren y terminan trayendo problemas a la larga. Es un tema, pero bueno, hay que proponer, hay que fundamentar, hay que pedir otro tipo de no. No, está bien, pero no hay que tener tanto miedo a las autoridades. Claro que no digo con eso que uno se haga echar porque uno también trabaja precisa, pero hay que tenerle el respeto que solo se merecen como autoridades, pero después en el plano teórico pedirles un poco más, ¿no?, de lo que les pedimos. Miren, acá tenemos bandejas, por ejemplo, para que vean diferentes comidas que se pueden llevar. Y todo lo que implica algo tan sencillo como esto. Por ejemplo, acá por supuesto que entra todo el capítulo de nosotros en Uruguay culturalmente podríamos decir que por lo menos en el imaginario somos bastante homogéneos, no como en otros países, pero acá entra un capítulo de alimentos que se consumen en las familias según su cultura y según enfermedades también, que los niños las tienen y que es algo que no se habla tampoco. Por ejemplo, ¿cómo armar bandejas? Y esto acá uno puede hacer una reflexión sobre la educación que uno mismo recibió en sus casas, ya no en la escuela. Por ejemplo, si el desayuno es como este, que es un huevo duro, ¿no? ¿Qué tendría que tener yo en mi bandeja para llevarme a la mesa? ¿O qué tendría que lograr que la mesa tenga una vez que me voy a sentar para comer? Bueno, por supuesto que un mantel. Yo entiendo que esto enrollado que tiene acá arriba donde estoy moviendo el cursor puede ser algo justamente para evitar que si lo tira así hacia adelante la bandeja se le vaya todo, ¿no? Tiene un bloqueo antes de que llegue a la madera misma. Tiene un pocillo donde lleva el alimento, ¿no? Tiene dos pocillos. Uno sobre el que van a ir los desechos, que en este caso es la cáscara del huevo, y si fuera una fruta sería la cáscara de la fruta. Y tiene un pocillo donde va a ir con lo que me quedo de ese alimento. Y tiene, acá de utensilio no tiene ni cuchillo, ni tenedor, ni nada, tiene el cortador de huevo, ¿ah? Que después de cortarlo acá va a volver al plato o al cuenco donde
la guía haya mostrado y donde se haya puesto el código en la clase, donde ponemos los desechos y donde comemos. Y tiene una servilleta para limpiarse. Ven en una cosa tan simple como comer un huevo, todas las destrezas que implican, ¿no? Implica golpearlo con la fuerza suficiente como para no destrozarlo, implica la pinza para ir sacando los pedacitos de cáscara, implica la coordinación fina y oculomanual para las cáscaras ponerlas todas en un lugar, el orden, el cuidado de no ensuciar todo, implica la coordinación oculomanual de poner sobre el cortador de huevo, la presión de la mano, el uso de la mano para bajar y cortar, volver a levantar y colocar, comer, ¿no? Todo trabajo, ¿cuánto de eso a veces en el aula se hace hacer cortando papeles, pegando, pintando? Actividades que podrían sustituirse y reemplazarse por estas, porque en definitiva el objetivo ¿cuál es? El dibujo que puede llevar a la casa y mostrar que hizo algo, o la destreza que quiero entrenar. Y ahí son las preguntas que nos tenemos que empezar a contestar como sistema para ver qué elegimos hacer. Ven acá, por ejemplo, estas es una imagen, ustedes tienen en los títulos de dónde fueron sacadas. Esta es una imagen y su secuencia de la banana, ¿no? La banana tiene una presentación muy puntual, ¿no? Se corta un extremo, se corta el otro, se pela, ¿no? De nuevo, las cáscaras van a un cuenco, lo comestible va a ir al otro. Pero tiene una tablita, en este caso, donde corta, con un utensilio que es una espátula, ¿vieron? Y después va a tener la pinza para agarrar cada trozo y colocarlo en lo que sí va a ser su plato de comida, ¿no? Acá también este tipo de trabajos va dilatando los tiempos en los que quiero el algo ya, ¿no? Porque como yo me lo tengo que preparar, no es me siento y ya, sino que va dilatando, va entrenando, perdón, la espera. Bueno, lo mismo con las frutillas, ¿no? Siempre el mismo criterio. Si se corta, ¿dónde cortar? Si tiene desechos, ¿dónde poner los desechos? Si se pela o se corta, ¿con qué va a cortar? O con qué va a pelar, ¿dónde pone lo que va a comer? ¿Con qué limpia? Esto podría ir acompañado acá de alguna esponjita o algún trapito humedecido que ellos mismos tienen que ir a humedecer para tenerlo al lado e ir limpiando. Por ejemplo, las tostadas también, ¿no? La tostada la ubican acá en esto que acá es una tablita pequeña, pero podría ser otro plato, podría ser lo que fuera. El queso puesto acá, untan, ¿no? Acá la relación de cantidades, de volúmenes, hay un montón de trabajo implícito. Esto es un pepino, pero bueno, no es porque los niños en Uruguay desayunen pepino, pero sí que, por ejemplo, una manzana puede pelarse con un pelador así. Y sería esto mismo, ¿no? Lo pela, los desechos va a un lugar, corta, toma lo que cortó con la pinza, lo coloca en el plato donde va a comer. ¿Vieron las bandejas? Todos estos elementos son los que yo puedo tener en una estantería, organizados, incluso organizados en la secuencia en la que los tienen que ir tomando, para que ellos sepan, ¿no? Puedo usar la secuencia de la lectura, de izquierda a derecha, organizado, entonces tomo lo que está más a la izquierda hasta llegar a lo que está más a la derecha, y me lo voy llevando a la mesa, y me preparo la bandeja así. ¿Ah? Trabajo secuenciación, ¿ven? Una mandarina, incluso acá empiezan a ver el conteo, fracciones, que no los ven como tales conceptos matemáticos, pero sí que ven la composición de una unidad en unidad menor. Después, algunos utensilios, este cortador, ¿ven? Que yo por ejemplo tengo acá, que son muy sencillos de conseguir. Estos tiene que hacer fuerza con las dos manos, bastante fuerza, puede recibir ayuda para esto. Puede pelar, por ejemplo, una manzana con el cortador y después cortar así, ¿no? Entonces tiene el centro, que va a ir al cuenco de los desechos, y las porciones ya cortadas. Y para jugo tiene esta, que puede tener la juguera, ¿no?
que implica hacer fuerza al mismo tiempo que rota la mano, o puede tener estas jugueras así, ¿ven? Que pone la mitad, cierra y tiene que hacer fuerza así, otra vez entrenando este agarre, ¿no? Y sale el jugo, abre y tira el desecho, ¿no? Son todos formatos que esto se consigue, además, acá no está comprado por Amazon. Yo no compro por Amazon. Me resulta muy engorroso y no me parece tan necesario. ¿Ven? Opciones. ¿Ven lo que le digo de las bandejas? Tiene una esponjita con la que limpia. A veces una esponjita de este tipo es más recomendable que un trapito porque absorbe más en este proceso un poco más largo que va a tener el niño. El uso de delantales, que también pueden tener colgados, y al colgar entrenan esto, ¿no? De tener que levantar de un ganchito para desenganchar y volver a coordinar y a tener la coordinación oculomanual de que entre de nuevo en el ganchito colgado el delantal. Generalmente son delantales hechos de telas impermeables, que se pueda pasar un trapo y secar, pero también el cuidado de la ropa, la organización de que ahora voy a hacer esto. Y bueno, también adopto ropa para eso. Bueno, esto sí que no he visto acá, pero ven, pueden ser nueces, y con este aparato para romper la cáscara, ellos además van rotando y girando las manos. Vieron que ideas hay muchas y es adaptable casi que cualquier merienda, incluso si fuera la preparación de un sándwich, como tiene acá la bandeja con el queso de untar podría tener las lonchas de queso y las fetas del fiambre que elijan. Bueno, el servirse. Acá tienen estas imágenes de estas páginas. Ven la niña que, a ver si se está tapando, no veo si es una niña o un niño. La niña que está sirviéndose con la jarra de vidrio, y esta otra tiene una jarra de plástico, pero bueno, también depende de lo que tengo en el momento, tampoco es... sabemos los beneficios, pero dentro de los beneficios que sabemos nos adaptamos a lo que podemos y tenemos. Acá ven, este niño tiene un trapito para secar si derrama, a esta niña le faltó por lo menos en la foto. Esto es todo entrenamiento que hacen con ejercicios de trasvase durante los ejercicios de vida práctica del aula. Siempre sería bueno ponerle al vaso de vidrio una marca, que sería la marca, sería recomendable que estuviera en un lugar que cuando la ve, empieza a mandar la orden de levantar la mano. Algo que demora unos cuantos segundos en un niño. Entonces tendría que estar lo suficientemente abajo como para que la vea, y si demora, la capacidad que terminó llenando es la mitad. ¿Entienden lo que quiero decir? Y no ponérselo en la mitad para que llegue a la mitad llena. A ver, de vuelta, Adri, eso. Tengo que colocar una marca por fuera, podría colocarla con un adhesivo o con un marcador permanente. Entonces, cuando ellos ven la marca, van a tender a levantar la jarra porque llegaron a la marca, ¿verdad? Pero el levantar la jarra en un niño de estas edades demora muchos segundos. Segundos que mientras el cerebro lleva la información y manda la orden para levantar, son segundos que la jarra sigue vertiendo el líquido. Entonces se pasó de la marca. Si yo le quiero que él llene el vaso por la mitad y le pongo la marca a la mitad, lo va a llenar hasta arriba o lo va a desbordar al principio. Si no lo llegó a desbordar, va a terminar haciendo bastante enchastre para tomar, porque está entrenando recién. Entonces le pongo la marca a un cuarto del vaso, de la capacidad del vaso. Cosa que cuando lo vea y mande toda la orden y haga todo el movimiento, el vaso le quedó lleno por la mitad. ¿Ah? ¿Se entiende eso ahora sí?
Laura. Sí, bien, gracias. ¿No? Bueno, esto de los manteles ya lo vimos. Me está quedando algo de... Bueno, ven, esto podría llevarse en una bandeja las cosas y cuando llega en el mantel, ordeno, ¿no? Lo que tiene. Hay materiales que sirven para trabajar todas estas cosas, entrenarlas antes de llegar a la hora de la comida. Como por ejemplo todos los trasvases de jarra, trasvases con pinzas, la caja de tela para doblar, que es un material Montessori que sirve para esto, porque dobla servilletas, dobla los manteles. Estos manteles, por ejemplo, si son de tela, puede usarse la presentación de las alfombras para enrollar con las dos manos, y hay unos ganchitos que son los que yo me quería parar para agarrar, al final no me paré, se colocan, ¿no? Para que quede así armado. Entonces, eso hace que tenga que hacer un cálculo, ¿no? De qué diámetro le va a dar a la tela enrollada para que entre dentro del diámetro de este servilletero. Y después la fuerza para sacarlo, el desenrollar, ¿no? Todo motricidad fina, refinamiento del motor fino, que estoy haciendo en una cosa tan sencilla como comer. Bueno, algunas recomendaciones o cosas a tener en cuenta de cómo organizar a los niños. Hasta los 4 años, en un ambiente Montessori, se estila que cada niño ponga sus cosas, por un tema de que, bueno, recién está trabajando su individualidad. Puede pensar por una cosa sola a la vez. No solo en la secuencia de lo que va a hacer, sino también en los sujetos. Después de los 4 años, sobre los 4 años, puede pensar ya en otros, porque ya tiene la adquisición de la unidad hecha. Entonces puede poner la mesa para todos, por ejemplo, ¿no? O podría tener un grupo de niños que ponen la mesa. Bueno, unos ponen el mantel, otros ponen esto, otros ponen lo otro, y se va secuenciando eso también. Y tener en el ambiente trabajo de vida práctica para que vayan entrenando esto. Esto que sirve tanto para antes y para después, ¿no? ¿Qué tengo que hacer primero para comer? Bueno, limpiar las mesas. Entonces tengo que tener una bandeja con un código de color que sea el de la limpieza, donde tenga, no sé, o un cuenco con agua donde va a mojar una esponja, apretar para escurrir y usar esa esponja, o un cepillo, lo que fuera. Y va a limpiar la mesa. ¿Cómo se le pide a un niño que miren las edades de estos cuerpitos, ¿no? Para cuando nos preguntamos, ¿lo puede hacer un niño chiquito? ¿De qué manera va a limpiar la mesa? Le voy a pedir que limpie la mesa en el sentido de la escritura, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces va entrenando este movimiento. Así va limpiando la mesa. La limpieza de la silla igual, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Puedo tener estos lavatorios que son bastante comunes en Montessori, que a veces vienen dobles, ¿no? Donde esta parte de metal se saca. Entonces el niño, ¿qué hace? Tiene un balde chiquito, va a la canilla donde hay agua, llega acá, esto está a su altura, ¿no? Llega acá, trasvasa el balde en el cuenco este, ¿no? Acá abajo puede tener un trapito para secar, el delantal para ponerse antes de hacer todo esto, ¿no? Acá le quedó el cuenco de agua limpio, ¿no? Entonces acá de repente puede en este cuenco enjuagar su fruta, no sé, limpiar lo que tenga que limpiar. O si ya terminó, lavar sus cosas, ¿no? Puede tener una esponjita, con un jabón dispensador, pone un poco, lava, ¿no? Enjuaga. Y después esta agua que quedó sucia, la trasvasa de nuevo al balde que trajo, y ese balde va y lo desecha donde el ambiente y el adulto hayan convenido que desechamos al líquido. Entonces acá cuidamos el agua, porque va a poner en el balde una cantidad y va a usar esa, no va a quedar la canilla abierta in eternum, ¿no? Y va a practicar trasvase, coordinación, orden, higiene, bla, 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 bla.
Lo mismo para lavarse las manos. Puedo tener este tipo de piletas y se van lavando las manos a medida que van ingresando a la zona de la comida. Puedo tener este tipo de escobillas con estas palas para recoger, por ejemplo, las miguitas de la mesa o las miguitas del piso donde estoy. Puedo tener una bandeja donde lo practican, ¿no? Abierto en esta zona del cuadrado y practico levantarlo acá mismo en la bandeja. O tengo esta bandeja sin los garbanzos, que es la que me llevo cuando voy a limpiar. Entonces puedo tener un papel con este rectángulo que coloco en el piso, que voy a limpiar, ¿no? Y sobre ese cuadrado traigo toda la basura que quiero levantar. Porque barrer no es solo revolear la escoba de un lado al otro, ¿no? Barrer tiene como objetivo juntar la basura del piso. Y el control de error es no juntarla. Entonces se suele hacer una marca en el piso, ¿la ven ahí? Una marca en el piso hacia dónde tiene que ir toda la basura que les voy a recoger con una pala. ¿Ven qué chiquitos que son estos niños, cómo de verdad se puede? Puedo tener mopas, puedo cortar el palo de escoba o comprar los palos de escoba, los palos que son para las palas de pie, no sé cómo, y usar esos palos que ya están a la medida. Ven que se recomienda siempre que estén colgados para que hagan este ejercicio de colgar y descolgar. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Miren, nos quedan unos minutitos, yo les quiero mostrar una cosa para cuando a veces nos parece que es imposible o lejano. Pero bueno, vamos a mirar un minuto nomás, hasta que llega el momento de la comida. No, lo tengo que compartir de otra manera. Miren, este es un jardín maternal municipal en la Argentina, en Vicente López, que sería un barrio como acá más o menos es, no sé, La Blanqueada, Jacinto Vera, un barrio de clase media. ¿Qué quiero decir con eso? Que no estamos en el lujo de la Argentina, y estamos en la Argentina con muchísimas más posibilidades que nosotros, pero con las mismas dificultades de tercer mundo como nosotros. Y es un jardín maternal municipal, como los tantos que hay acá también. Y miren la diferencia que pasa más por las mentalidades que por los recursos, porque no tienen tampoco... digo porque uno siempre mira video Montessori de España, de Alemania, pero esto está pasando cruzando el charco, como decimos acá, de forma muy vulgar, ¿no?
Chao.